Hola, esta presentación está basada en el trabajo de Piero y Rafa de la ley de los rendimientos no proporcionales. El objetivo de la presentación es plantear y señalar los argumentos centrales de la crítica que el Rafa realiza con relación a las limitaciones del modelo de competencia perfecta, particularmente enfocado en la formulación y derivación de la curva de oferta. Veremos en primer lugar el concepto de rendimientos no proporcionales y cuáles son las debilidades del argumento planteado en los modelos de optimización. 2. Señalar cuáles en realidad las condiciones de la formación de costos en la manufactura y sus implicaciones. Y tercero, algunas sugerencias analíticas que se derivaron de este trabajo. El centro de atención es preguntarnos si los modelos de optimización basados en competencia perfecta, sobre todo, son viables para explicar la realidad. Como ya habíamos indicado, autores como Keynes ponían en tela de juicio la capacidad analítica y explicativa de dicho modelo, como se señala en esta cita textual. El primer aspecto que subraya el Rafa es la debilidad por el lado de la oferta, derivado de la forma en cómo son concebidos los llamados rendimientos no proporcionales. Veamos en qué consiste este análisis crítico. Si ustedes recuerdan, en la construcción de la curva de oferta se utiliza la función de producción y la función de costos. La función de producción es esta relación en el nivel de producción que está determinado por el uso de factores, en este ejemplo capital y trabajo. De tal forma que variaciones en el trabajo o en el capital, es decir, sus productividades, afectarán el nivel de producción. Por ejemplo, si hay una variación en la proporción Z de capital o de trabajo, este generará una variación Z en el nivel de producción. Tenemos tres posibilidades: que las variaciones Z en el uso de capital y trabajo generen una variación igualmente proporcional en el nivel de producción. Es decir, estaríamos hablando de rendimientos constantes a escala. Si por el contrario, la variación Z en los factores productivos K y L provoca variaciones más que proporcionales en la producción, estaríamos hablando de rendimientos crecientes a escala. Finalmente, si las variaciones Z en capital y trabajo provoca variaciones menos que proporcionales en la producción, estaríamos haciendo referencia a la existencia de rendimientos decrecientes a escala. Desde el punto de vista de Rafa, la ley de rendimientos no proporcionales, empleada por los modelos neoclásicos para construir la curva de oferta, es equivocada. Él considera que es una síntesis que refleja fuerzas de naturaleza diferente y contradictorias. ¿A qué se refiere esto? Establece que la idea de los rendimientos crecientes en el capitalismo, propuesta por Adam Smith, refleja una de las condiciones naturales de la producción capitalista, que es continuas mejoras en la productividad derivadas de fenómenos como la división social del trabajo o la división técnica al interior de una empresa. Por su parte, considera que el fenómeno de los rendimientos decrecientes es un argumento que David Ricardo utilizó, también otro pensador clásico, para explicar los efectos negativos de la distribución entre salarios, rentas y ganancias para el caso inglés derivado del agotamiento del factor fijo tierra para la producción agrícola. Entonces, ¿cómo se refleja la ley de los rendimientos no proporcionales en la construcción de la curva de oferta del modelo neoclásico y cuál es la contradicción? Recordemos, la función de producción de corto plazo se refiere a esta expresión,
en donde uno de los factores permaneciera fijo, de tal manera que agregaciones de unidades variables, en este ejemplo el empleo, provocará incrementos en el nivel de producción. Sin embargo, la trayectoria de esa función será esta típica forma de S invertida. ¿Qué es lo que está significando? Básicamente que a medida que aumentamos el número de factores productivos variables, su rendimiento o productividad, a pesar de ser positivo, tenderá a ser creciente. ¿Eso cómo lo observamos? De este lado, el comportamiento de agregar unidades variables provocará una expansión inicial de la producción hasta llegar a un nivel máximo, que se corresponderá con este comportamiento decreciente en la productividad del factor variable a medida que va incrementando. La lámina anterior lo que refleja es que en las funciones de producción de corto plazo, la tendencia dominante es que la productividad de los factores tiende a ser decreciente. Otra forma de observar esta conducta, también como ustedes saben, es observando las trayectorias de las funciones de costos, que es otra forma de observar el comportamiento de la productividad de los factores. A medida que aumenta la productividad de un factor, el comportamiento de los costos será decrecer. Cuando estos se vuelven cero, los costos se vuelven cero. Y cuando la productividad del factor decrece, los costos aumentan. ¿Por qué es interesante este comportamiento? Porque refleja también esto que señalábamos, que la trayectoria productiva de los recursos en el corto plazo van a provocar no solamente que los rendimientos dominantes sean decrecientes, sino que estos se reflejarán en costos crecientes, que básicamente se observan en esta conducta positiva de los costos marginales. Pues bien, ¿por qué es relevante y significativo? En el modelo de competencia perfecta, las posibilidades de producción de un productor tomador de precios significa que aumentos en el precio conducirán en las posibilidades de aumentar la escala de producción, es decir, pasar de M a A. En esta trayectoria lo que estamos observando es que la curva de costos marginales representativa es esta trayectoria creciente, de tal manera que a este precio el punto referente de la producción y de costos sería este en la gráfica de la derecha, y que el movimiento hacia una nueva escala de producción reflejaría movernos sobre la curva de coste marginal. Este comportamiento no es otra cosa en el modelo de equilibrio que la curva de oferta. De manera sintética, en el modelo de competencia perfecta, la construcción de oferta se basa en la existencia predominante de rendimientos decrecientes en el uso de los factores productivos, de tal manera que se reflejarán en esta conducta positiva de la curva de costos. La curva de costos, como vimos, no es otra cosa que la representación de la curva de oferta que nosotros conocemos y que expresa esta relación directa entre precios y cantidad ofrecida. Bien, veamos ahora si en realidad los costos y la productividad en la producción manufacturera tienen este comportamiento. Existen múltiples evidencias de que las condiciones de producción en la industria y en la manufactura está caracterizado por rendimientos positivos en el uso de los factores, o bien en la existencia de costos constantes o decrecientes. ¿Cuáles son los elementos que determinan este comportamiento? Por un lado, las economías internas, es decir, economías de escala que a mayor volumen de producción, los costos unitarios decrecen o son constantes. Un impacto similar lo genera la capacitación o la división técnica al interior de la empresa. También la experiencia acumulada para hacer mejor las cosas o los procesos de aprendizaje para, por ejemplo, desperdiciar menos o usar
de mejor manera los tiempos en las labores de la producción o los efectos de gastos en investigación y desarrollo e innovación tienen como consecuencia pues la existencia de nuevo de productividad positiva y de costos constantes o decrecientes. Entonces, ¿cuál es el comportamiento real de la productividad y de los costos en la industria? Aquí se presenta un ejemplo en el empacado y envasado de peras, por una parte, y los costos que estos representan. Lo más representativo es que, independiente del nivel de peras envasado, sea 2000 o 10,000, los costos se mantienen constantes. Esto es relevante porque si nosotros quisiéramos derivar la curva de coste marginal, pues tendríamos que la curva de coste marginal también tiene un comportamiento inelástico, es decir, la representación sería una curva de costos horizontal. De tal manera que si quisiéramos indicar a partir de este ejemplo cómo sería la curva de oferta, pues no podríamos reproducir una curva de oferta con pendiente positiva como lo señala la teoría. En síntesis, el hecho de que en la industria el rendimiento de los factores productivos tienda a ser positivo provoca que los costos de producción sean constantes o decrecientes. Esta situación provoca que no sea posible derivar una curva de oferta con pendiente positiva como lo establecen los modelos racionales y de optimización. A partir de lo anterior, ¿cuáles son los elementos de análisis que sugiere Rafa para enfatizar el estudio de los mercados y de la industria, que de hecho fueron posteriormente retomados por otros autores? Veamos. Este artículo de Rafa fue un parteaguas para los estudios subsiguientes sobre la industria. Él señaló tres aspectos a enfatizar en los análisis. Primero, mostrar que había un desconocimiento sobre las condiciones en las que se organiza la producción, por lo tal, habría que ser más enfático. Segundo, aceptar que los productores tienen la capacidad para incidir sobre las condiciones del mercado, pero que en particular ellos no definen estrategias de guerras de precios. Y tercero, revisar con mucho detenimiento el papel que tiene la diferenciación del producto en las estrategias competitivas. Gracias por su atención. Nos escuchamos en la siguiente presentación.